buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta primera videoconferencia denominada La Escuela de Frankfurt y la Filosofía del Derecho, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en Filosofía del Derecho. Durante los años de la República de Weimar en Alemania, en vísperas de la llegada de Adolfo Hitler al poder, en la ciudad de Frankfurt, un grupo de filósofos fundaron el Instituto de Investigación Social, que tenía como objeto el estudio de la filosofía de Hegel, Marx y Freud, ahondando sobre cuáles serían sus repercusiones políticas y sociales, obra que quedó para la posteridad como uno de los análisis más lúcidos sobre los problemas de la cultura del siglo XX. Tenemos exponentes de esa escuela como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Jürgen Habermas. Son algunos de estos pensadores que dejaron huella en la filosofía del derecho. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Robinson Ari Cárdenas Sierra, filósofo graduado de la Universidad Santo Tomás, especialista en educación, magíster en filosofía y doctor en derecho de la Universidad Santo Tomás, quien tiene varios años de experiencia universitaria como docente investigador en diferentes facultades de pregrado y posgrado de nuestro país. Tan pronto finalice la exposición, el doctor Robinson Cárdenas dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien a formular a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación, que puedan sugerir durante esta actividad, con mucho gusto nuestro equipo de colaboradores de la Escuela Judicial estará presto para atenderlo. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Robinson. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, doctora Mari. Muy buenos días para todos. Me permito transmitirles esta charla desde la fría pero noble e hidalga ciudad de Tunja. Un saludo muy especial al honorable Consejo Superior de la Judicatura y a su presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía. Igualmente envío un saludo muy especial a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a su directora, la doctora Mari Lucero Nova Moreno. Y finalmente, envío también un saludo muy especial a todos los asistentes a esta videoconferencia. Muy bien, me compete hablar de la escuela crítica y de su influencia en la filosofía del derecho. Para ello, considero indispensable, y jugando un poco con lo que hacen los que componen la música, jugar con dos movimientos. Hay partituras que construyen movimientos sobre esa gran pieza musical. En este caso, mi trabajo para esta charla comprende dos movimientos. El primero, desde luego, explicar muy brevemente qué es la teoría crítica, cómo esta idea de teoría crítica incide en la Escuela de Frankfurt, en su formación, en sus orígenes, su formación, sus propuestas, y en el segundo movimiento, cómo la Escuela de Frankfurt incide en la filosofía del derecho, renueva en algunos casos y termina desarrollando un mundo de propuestas que van a revertir en cambios en los sistemas de derecho, especialmente entre las décadas del 90 del pasado siglo XX y el milenio. Para ello, entonces, quiero compartir con ustedes unas diapositivas y sobre cada una de ellas iré haciendo algunos comentarios y algunas explicaciones. No pretendo con esto abarcar todo lo que comprende la escuela crítica y todos los grandes aportes que ha hecho la humanidad. Tampoco pretendo en 50 minutos hacer todas las delimitaciones que la escuela crítica ha venido desarrollando en cuanto a la filosofía del derecho, es decir, el modo como la filosofía del derecho asume la escuela crítica y la aplica en sus diversos procesos de investigación, en sus reflexiones epistemológicas. Solamente quiero mostrar algunos elementos, digamos que a modo de barniz, y desde luego concluir
con algunos aspectos que han tenido incidencia no solamente en Europa, en Estados Unidos, sino en América Latina especialmente. Entonces, voy a mostrar rápidamente mi libreto y vamos a entrar, o nos vamos a introducir por lo que tiene que ver con la teoría crítica. ¿Qué es la teoría crítica? Este es el camino que vamos a recorrer, dos movimientos. ¿Por qué y para qué la teoría crítica? Orígenes de la teoría crítica moderna como base de la teoría crítica contemporánea. ¿Por qué la Escuela de Frankfurt? Las dos generaciones, sus objetivos y sus propósitos generales. Primer movimiento. Segundo, las incidencias frankfurtianas o de la teoría crítica de la sociedad en el mundo de la filosofía del derecho. Entonces ya allí vamos a abordar tres cosas. Cómo funciona la teoría crítica de la sociedad en la filosofía del derecho, cuáles son los presupuestos básicos, los enfoques más destacados luego, desde los años 70, y las influencias receptivas y productivas en América Latina. Vamos entonces con aprestamientos iniciales, primer movimiento. ¿Por qué y para qué la teoría crítica? Muy bien. Para esto vamos a ver la versión que se adopta en la modernidad y que va a tener incidencia en la contemporaneidad, especialmente con ese instituto que mencionaba la doctora Mari Lucero al referirse a los orígenes después de lo que ocurre con Weimar, con la República de Weimar, después de lo ocurrido con la Primera Guerra Mundial y desde luego lo que va a pasar en los periodos de entreguerras. Entonces, el punto de partida inicialmente tiene que ser Kant, y es algo que reconocen los primeros iniciadores de la escuela a través del Instituto de Investigación Social. Estamos hablando de Max Horkheimer y Marcuse, Herbert Marcuse. Hay un aspecto epistemológico que cuenta mucho desde el punto de vista kantiano y que incide en la teoría crítica, y es este, el que tiene que ver especialmente con el criticismo. Entonces, en la teoría del conocimiento kantiana, que es la que funda el criticismo como una de las propuestas nociológicas y epistemológicas clásicas hasta nuestro tiempo, aparece una idea en Kant que tiene que ver con la crítica como un sedazo, es decir, como una operación que permite cernir las cosas que convienen al conocimiento y desde luego desechar aquellas que pueden ser sobrantes y que pueden afectar la posibilidad del conocimiento, además como una posibilidad y una capacidad que debe conducir al ejercicio de la libertad. Entonces dice Kant, la crítica es una operación analítica del pensamiento que permite averiguar cuáles son los verdaderos fundamentos del conocimiento y de la acción, más allá de toda supuesta verdad. En este caso, Kant está considerando que se están viviendo en su tiempo dos situaciones que atentan contra el conocimiento porque imponen medidas de absolutismo exageradas. Por un lado, la santidad de la religión, ¿cierto? Y por otro lado, la majestuosidad de la legalidad. Él considera que llegar a esas situaciones de majestuosidad y de absolutismo puede estar llevándonos a un asunto que primero atenta contra el conocimiento, ¿cierto? Porque termina generándose un dogmatismo que no permite prueba en contrario, discusión, y al mismo tiempo termina condicionando la libertad. Este es un elemento que va a despertar mucho la atención cuando llegamos a la teoría crítica ya propiamente en la Escuela de Frankfurt. Entonces digamos que esta es una primera parte de lo que va a incidir en la construcción de la teoría crítica en la contemporaneidad. Ese es un elemento, no es el único. La doctora Mari mencionaba también a Hegel y también hablaba de los filósofos de la sospecha como Marx o de los psicólogos de la sospecha, en este caso Freud, que también van a despertar un interés especial al momento en el que empieza a desarrollarse la idea de teoría crítica de la sociedad. Entonces, este sería un primer momento. Criticismo.
El segundo momento corresponde a Karl Marx, y desde luego estamos hablando de un Marx joven, como aparece aquí en la serigrafía, con la idea de que hay una cuestión que definitivamente determinará el curso de la historia para todas las sociedades que pueblan este planeta. El curso de la historia debe ser direccionado por la misma acción humana, por la misma razón humana, más allá de los determinismos que impone la misma evolución y la historia de la humanidad. Es la razón la que debe liderar los procesos de transformación histórica y los cambios. Pero adicional a ello, hay otro elemento que incide en la idea de teoría crítica, y ya no es el Marx joven, sino el Marx maduro, que adicional a lo que decía en los escritos de juventud, adiciona un elemento, y es el de entender la crítica como un discurso revelador que desmitifica, que denuncia, que desvela lo que pretenden ocultar ciertos procesos del conocimiento, ciertos procesos sociales, que lo que hacen es distorsionar las funciones sociales normales y ocultar un mundo de verdades que son propias del devenir social e histórico. Entonces, por el lado de Kant tenemos la idea del sedazo, la necesidad de cernir lo que vamos conociendo y someterlo a unos parámetros analíticos que nos lleven incluso a lo que Kant denomina la dialéctica trascendental, que es el ejercicio en donde hago una depuración y determino qué es lo que definitivamente me puede conducir a una libertad plena, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista colectivo, porque en últimas toda idea de una sociedad política perfecta o de una sociedad política bien ordenada supone en Kant que primero hay un ejercicio cognitivo que parte de la libertad personal y que desde luego debe ser sometida esa racionalidad a constantes ejercicios analíticos. A ello entonces se sumará la crítica de Marx, que insiste en que además de ser un instrumento para libertar, para liberar, para conducir las riendas de la historia y de la vida social, sirve también como sedazo para desmitificar y para descubrir aquello que se oculta. Por eso a Marx se le va a considerar como uno de los filósofos de la sospecha. Él entiende que hay un mundo de cuestiones, sobre todo con la teoría económica clásica, que hablan de unas fórmulas exquisitas que suponen escenarios de perfecta libertad e igualdad, pero él descubre, en la medida de sus desarrollos ya como un Marx vetusto, que mucho de lo que se dice allá realmente no coincide con lo que pasa en la verdadera realidad social. En este sentido, entonces, Marx echa a andar un discurso que se va a convertir en escuela y se va a convertir también en un enfoque clásico hasta nuestros días, que es el de la crítica a la teoría económica, crítica a la economía política. Entonces, estos dos elementos, el que viene precisamente del criticismo kantiano y este que propone Marx, son los que van a desembocar en los intereses de un instituto, porque así nació la Escuela de Frankfurt. Realmente la expresión Escuela de Frankfurt es una etiqueta que se le achacó al instituto hacia los años 60, pero antes de eso, 30 años antes, 40 años antes, se habla es del Instituto de Investigaciones Sociales, que nace en el año de 1923, especialmente en la cabeza de Max Horkheimer, y en las direcciones que está empezando a dar precisamente por los efectos que ya ve a través de lo que ha ocurrido en los albores del siglo XX y lo que ha ocurrido con la Primera Guerra Mundial. Entonces, criticismo y teoría crítica se convierten en dos referentes necesarios que van a desembocar en la teoría crítica de la sociedad de la Escuela de Frankfurt. Vuelvo y repito, esa idea de Escuela de Frankfurt resulta más bien reciente, pero inicialmente es el Instituto de Investigaciones Sociales, que acoge estas dos posturas y otras, desde luego, que no alcanzo a mencionar acá, que son la postura hegeliana y la postura del psicoanálisis
muy tomada en cuenta por otro de los máximos representantes de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, que es Erich Fromm. Muy bien. ¿Por qué la Escuela de Frankfurt? Muy bien. Aclarando la idea de teoría crítica, insistiendo en que hay dos aspectos históricos que anteceden a la teoría crítica de la sociedad, entonces la Escuela de Frankfurt decide abrirse en un camino de investigación que permita establecer hasta dónde las sociedades, a través de una razón ilustrada, han logrado realmente progreso y desarrollo, o más bien han llegado a una situación en la que empieza a presentarse una involución y algo que en filosofía llamamos catagénesis, es decir, un proceso más bien de decadencia. Estos autores que vamos a ver aquí, Max Horkheimer, Herbert Marcuse y Teodoro Adorno, van a asumir esa posición, van a asumir esa postura de revisar con ayuda del criticismo, pero también con ayuda de la teoría crítica marxista especialmente, revisar por qué las sociedades de repente han llegado a una situación que parece desacelerar el progreso, sobre todo el progreso humano, porque el progreso técnico está, pero lo que despierta curiosidad en estos filósofos es cómo el progreso técnico de repente ha eclipsado las posibilidades del progreso humano e incluso ha quitado el protagonismo al progreso humano. Max Horkheimer y Teodoro Adorno escriben precisamente un texto que se llama La dialéctica de la ilustración, en donde comienzan a hacer reflexiones muy sesudas y muy profundas sobre eso. La razón ilustrada hizo que muchas ciencias sociales en su nacimiento y desarrollo llegaran a considerarse certeras en sus descubrimientos, en sus hallazgos. Y esa razón ilustrada llevó por lo menos a 3 o 4 generaciones de nuestras sociedades a pensar que a través de la ciencia se había alcanzado todo, sobre todo por el logro técnico, por la gran evolución técnica. Se llegó a creer entonces que estábamos en un mundo de certezas, pero lo que ellos están viendo con la primera mitad del siglo XX es que ese mundo de las certezas comienza a perder fuerza y a desvanecerse, comienza a difuminarse, toda vez que hay algo que propicia la propia razón ilustrada, y parece que la destrucción de la misma existencia humana, la cosificación, la masificación, los procesos de masificación que prácticamente hacen que muchos seres humanos pierdan elementos esenciales de su condición humana, especialmente de lo que hace referencia al núcleo esencial de esa condición humana, que es la dignidad humana misma. La guerra también despierta ese interés, como ya lo había dicho. Entonces, estos autores, ¿qué van a hacer? Tomar las tesis de ese Marx joven y viejo y someterlas a comprobación social a partir de los datos que aporta el desarrollo histórico y social más reciente en el siglo XX, es decir, en los inicios del siglo XX, en el paso del siglo XIX al siglo XX. En esas comprobaciones se van a producir un mundo de metodologías y enfoques interesantes que desde luego comienzan a chocar con la investigación científica tradicional. Estos autores comienzan a desarrollar una forma de teoría que tiende a ser dialéctica y que no es internalista, es decir, no es teoría científica declarada completamente objetiva y certera. Al contrario, ellos van descubriendo que la ciencia, y especialmente la ciencia social o las ciencias sociales, humanas y culturales, no pueden precisar verdades absolutas y no pueden jugar con un discurso blanco o negro. Hay un mundo de situaciones que van más allá de ese ejercicio. Incluso algunos autores llaman a estos filósofos de la ciencia externalista. ¿Por qué razón? Porque ellos consideran que cualquier transformación o hallazgo en la ciencia no debe estar desprendido de la experiencia social. Al contrario, la necesidad que tiene la ciencia en el momento en los que ellos empiezan a hacer sus indagaciones es que la ciencia debe
estar transfundida en las experiencias sociales y culturales. Hay un concepto que juega mucho en ellos y desde luego también en la segunda generación, que es el del Lebenswelt, que es el mundo de la vida. Nada puede entenderse si no es en una comprensión contextual del mundo de la vida, una comprensión de todo lo que somos a partir del lenguaje y de las experiencias culturales. Estos tres filósofos entonces echan a andar una forma de investigación que rompe con la teoría tradicional y con el cientificismo tradicional, que está muy matematizado y que no tiene en cuenta sino el lenguaje lógico y matemático. Para ellos, sobre todo si las investigaciones sociales tienen como objeto de estudio al ser humano, pues resulta insuficiente mirar la experiencia humana solamente desde parámetros lógico-matemáticos. Hay que ir a otro tipo de exploraciones que recogen, como lo dije hace un momento, como lo dije hace un momento, desde el Lebenswelt o mundo de la vida, la experiencia cultural. Hay algunos juristas, me adelanto un poco a eso, que hicieron el ejercicio sin declararse abiertamente frankfurtianos, pero que recogen estas ideas. Uno de ellos, un jurista famoso, es el alemán Hans Hattenhauer, que precisamente en un texto muy publicitado, muy conocido hasta el día de hoy, que se llama Conceptos Fundamentales del Derecho Civil, hace un esfuerzo de mostrar cómo su Alemania desarrolla un sistema de derecho que no es solamente heredero de las tradiciones románicas, sino que tiene en su propia cultura, la cultura germánica, un nicho, un asidero que hace posible que surjan las instituciones del derecho privado en Alemania, que son los conceptos fundamentales. Entonces, en esta bella obra, Hans Hattenhauer va describiendo cómo cada institución no se debe solamente a la herencia románica, sino además a la propia experiencia cultural. El Volksgeist también utilizan esa expresión, la propia experiencia cultural e histórica del pueblo alemán, que además se vuelve muy enriquecida y se transmite o hace eco en otros sistemas de derecho. Esto es solamente un ejemplo, porque todavía no me voy a adelantar al aspecto jurídico. Entonces estos autores, resumámoslo, comienzan a hacer un análisis de la sociedad a partir de una crítica que hay que hacer a la razón instrumental o razón ilustrada. De las dos maneras se le va a llamar. Razón ilustrada porque tiene el antecedente especialmente en el cartesianismo, pero también se le va a llamar razón instrumental porque termina privilegiando los mismos instrumentos que el hombre ha creado por encima de todas las condiciones humanas que somos, naturalmente hablando. Muy bien. ¿Cuál es la situación, entonces, que ellos van a desarrollar? Todas las sociedades, como lo ven ustedes en el ideograma, se pretenden ordenadas y hay muchos discursos que hacen un esfuerzo en ese sentido. Se dan casi por sentado que son ordenadas, es decir, que en ellas existe ya una cohesión por naturaleza que simplemente se refuerza por vía de las instituciones más importantes en un determinado contexto social. Entonces, la sociedad de alguna manera ya es ordenada y lo que hacen las instituciones es terminar de fortalecer ese orden. La teoría crítica que asumen Horkheimer, Adorno, Marcuse, llamada teoría crítica de la sociedad, ataca precisamente esa visión y empieza a ver que la teoría científica tradicional realmente se ha metido en una burbuja, ¿cierto?, que dista mucho de lo que muestra la verdadera realidad social. Entonces, estos autores acusan a esos análisis teóricos científicos tradicionales de ser excesivos en la matematización del conocimiento, ¿cierto?, e insistir en una legitimación de la formación social sin conflicto, es decir, la teoría científica llega incluso a la idea de que la vida social, si es conflictiva,
esos mismos conflictos se resuelven muy fácilmente por la vía de las instituciones políticas o las instituciones del Estado. Entonces todo se supone en una jerarquización ordenada que incluso no admite ninguna transformación porque, diría Horkheimer, en algún momento se va a establecer que unos nacieron para vivir en una determinada clase social y otros para otra. Esto incluso despierta el interés en una encíclica famosa. No estoy diciendo que la doctrina social sea heredera de la Escuela de Frankfurt, pero esto incide en una de las famosas encíclicas de la doctrina social de la Iglesia, que es, bueno, la Populorum Progressio es una, pero la otra es Quadragésimo Anno, la segunda encíclica que se escribe en la primera mitad del siglo XX, estamos hablando de 1931, en cabeza del Papa Pío XI, y precisamente allí Pío XI dice, hay una falsa conciencia que nos ha venido dictando que en las relaciones económicas unos nacieron para ser pobres y obreros y otros nacieron para ser los dueños del capital. Utilizo esto como ejemplo para mostrar lo que también ha denunciado la escuela crítica de esa manera. Se parecen. La escuela crítica también está diciendo, oiga, la teoría científica tradicional, el racionalismo ilustrado, la razón ilustrada, la razón instrumental, nos han venido metiendo una falsa conciencia que supone que ya todo el orden necesario en una sociedad para la perfecta y compacta cohesión está dado y que hay que asimilar o entender las diferencias sociales como un efecto mismo de la naturaleza que somos y de lo que hacen las instituciones para que se mantengan. Ese va a ser, grosso modo, el diagnóstico y el ataque que van a ser los primeros teóricos o la primera generación de la Escuela de Frankfurt. ¿Qué proponen ellos una vez hecho este análisis o este diagnóstico? La sociedad no puede verse de manera cuadriculada. La sociedad, como trato yo de representarlo en este ideograma, es una complejidad rizomática. Cuando hablamos de rizomas, hablamos de un mundo de situaciones que no siguen perfectamente un orden como el de una cuadrícula, sino que se mueven de un lugar a otro como las raíces de cualquier árbol que crecen caprichosamente. Ellos están viendo que las sociedades que conocen de su tiempo realmente tienden es al rizoma, a una situación entre formal, ¿cierto?, y deformada. Se generan ciertas formalidades, pero también ciertas deformidades por causas económicas, causas históricas, causas políticas, y realmente la sociedad tiene que entenderse de ese modo. Entonces, la idea de teoría crítica, que como decía al comienzo, tiene como base a Kant y a Marx, y además de otros autores, es que esta se centre realmente en una sociedad vista así, de manera rizomática, con capacidad, desde luego, de acomodación dentro del mismo rizoma o dentro de la misma situación que no es precisamente simétrica, sino asimétrica. Entonces van apareciendo propuestas teóricas que analizan la sociedad así y consideran que realmente la situación de la cohesión no puede considerarse como algo casi natural, sino algo que requiere de un análisis a partir de todas las posibilidades que la sociedad nos muestra e incluso las que no alcanzamos a observar, precisamente por el claroscuro en el que se dan muchas relaciones sociales, el claroscuro en el que se da la formación social. Si para la teoría racional científica tradicional no había claroscuros, para estos autores, para su escuela, su instituto, sí hay claroscuros en la formación social. En el esquema o en el paradigma anterior no había claroscuro en la formación social, en esta sí, y hay que tener en cuenta todos esos detalles. Es decir, ningún ser humano puede ser analizado y justipreciado a través de una cuadrícula. Todas las experiencias humanas se salen, rompen con ese esquema, y eso es lo que echa a andar esta filosofía a través de su primera generación y de la segunda, porque algunas ideas siguen siendo vigentes en la segunda generación. Entonces, ¿qué tenemos? El conocimiento científico para estos autores tiene que ser un proceso de entendimiento
entre la teoría y la praxis, es decir, una asimilación crítica como la que propone Marx, desde luego con algunos elementos adicionales que ellos introducen, también un procedimiento criteriológico en el sentido de ejercer realmente la metáfora del sedazo, es decir, de encontrar realmente una posibilidad de establecer qué sobra y qué es lo que debo retener en el conocimiento, esa sería la parte teórica, pero también el aspecto praxicológico, es decir, todo ese entendimiento tiene que conducir a una práctica que transforme, como lo decía Marx al referirse a la tesis 11 contra Feuerbach. El hombre no vino solamente a interpretar el mundo, sino a transformarlo. Y la idea de praxis está relacionada con eso. Inmediatamente ocurre la teoría, debe darse también el momento de la transformación. Entonces, todo lo que ellos van a proponer está orientado hacia la praxis como transformación del contexto cultural, contexto humano, como les decía hace un rato, Lebenswelt o mundo de la vida. El conocimiento científico o el conocimiento en general debe siempre traducirse en una transformación y ese proceso de transformación es la praxis. Muy bien, esto es, grosso modo, lo que podríamos decir de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. No puse a todos los autores, coloqué a los que he considerado de mucha relevancia, pero no puedo negar que también Erich Fromm está ahí, Walter Benjamin, pero en fin. ¿Qué pasó con la primera generación? Pasada la Segunda Guerra Mundial, comienza a producirse en ellos un ocaso en su pensamiento que tiende a ser bastante pesimista, llamémoslo de este modo, toda vez que en su ejercicio descubren que hay una situación en la que lo que vaticinaba Marx, lo que profetizaba Marx, no se cumplió. Hay tres cosas que resumen ese pesimismo en la primera generación. Lo primero, no hubo una revolución social que acabara con el capitalismo. Al contrario, los trabajadores que se suponía iban a ser la nueva formación social, terminaron a través de las luchas obreras negociando mejores salarios, mejores jornadas de trabajo, mejores prestaciones sociales, pero no hubo esa superación, esa supresión que debía propiciar las organizaciones obreras fundando un socialismo y después un comunismo. Eso no ocurrió. Segundo elemento, los estados que se volvieron socialistas, que evolucionaron al socialismo en el siglo XX, se han vuelto autoritarios, totalitarios y han atentado contra la libertad humana. Han generado una situación que desniega de lo que decía Marx y desde luego terminan difuminando valores humanos en función de una maquinaria que no ve sino simplemente el poder del Estado por el Estado. Y el tercer elemento que destaca y que desde luego a ellos aterra terriblemente es el modo como la razón ilustrada o razón instrumental terminó desarrollando una maquinaria bélica terrible que permite ver cómo somos la primera generación del Génesis con capacidad de destrucción total. Entonces, esta primera generación cae en un pesimismo que va a ser superado en la segunda generación con el máximo líder y discípulo de los anteriores filósofos. Estamos hablando de Jürgen Habermas. Habermas, hacia los años 60, y ya especialmente muerto Marcuse, se me olvidó, Adorno, fue especialmente discípulo de Adorno, pero también de Horkheimer y de Marcuse, decide tomar las riendas o la batuta de la primera generación, pero además establecer que puede dársele un chance a la razón que ellos están buscando en sus esfuerzos investigativos. En la medida en que hacen crítica a la razón ilustrada o instrumental, ellos han venido generando una razón crítica. Hay que darle un nombre a esa razón crítica y no hay que dejarse llevar por ese pesimismo. Es básicamente lo que va a exponer Habermas, sobre todo en sus primeros trabajos, especialmente cuando habla de la historia de la opinión pública. La idea entonces es que a esa razón crítica se añada
la acción comunicativa, es decir, hay una posibilidad de que la razón humana misma sea capaz de revertir los procesos de destrucción que ha producido y produzca fenómenos que se vuelvan incluyentes y hagan posible vidas sociales plenas, vidas sociales no solamente ordenadas, sino que sirvan de base a las reales democracias y al ejercicio de la libertad. Entonces, esa razón crítica para Habermas se va a traducir en razón comunicativa o teoría de la acción comunicativa, como ustedes pueden leerlo muy grosso modo aquí en esta diapositiva. Entonces, Habermas no está de acuerdo con lo que concluyeron sus maestros en la primera generación y va a insistirnos entonces en que siempre va a haber un chance a través de la teoría crítica. Para él su chance es mover todos estos aspectos teóricos a una reflexión que se centre en los procesos no monológicos o solipsistas del conocimiento humano, sino los procesos de interacción que se dan a través de la comunicación, a través de los actos de habla. Habermas privilegia precisamente en esos actos el acto ilocutivo como el acto más propicio para que se den escenarios de verdadero ejercicio democrático, de verdadero ejercicio político y desde luego de una verdadera legitimación de las instituciones jurídicas, que esto es lo que recoge, y lo estoy exponiendo muy brevemente, la famosa obra que publicara por allá en el año 92, Facticidad y Validez. Muy bien. Pasemos rápidamente entonces ahora a las incidencias frankfurtianas o teoría crítica de la sociedad y cómo ellas se transfunden en la filosofía del derecho. Lo primero que tenemos que mirar entonces es cómo funciona la teoría crítica de la sociedad en la filosofía del derecho y cuáles son sus presupuestos básicos. Muy bien, hay unos presupuestos básicos que me tomé yo el atrevimiento de ponerlos acá, son señalados por tal vez uno de los más expertos en teoría crítica a nivel Latinoamérica y desde luego teoría crítica en el derecho. Estamos hablando del jurista y filósofo brasileño Antonio Carlos Vollmer, que nos da unas muy buenas pautas de cuáles han sido los desarrollos en todo Occidente y desde luego ya especialmente en América Latina. Entonces, allí tienen ustedes esos presupuestos que van a servir de base a los análisis teórico-críticos del derecho, ya en el contexto actual, bueno, digo actual no del milenio solamente, sino de lo que va ocurriendo de los años 70, 80, 90 hasta nuestro momento. Como pueden verlo allí ustedes, comprobar el fetichismo discursivo de las dinámicas de los sistemas de derecho, es decir, una adoración a la ley sin crítica, desenmascarar la ideología política que sustenta la función normativa del derecho, jugando con la utópica ilusión de la primacía de la ley como garantía para todos, suponiendo una igualdad abstracta que no existe, desvirtuar la idea del derecho como un mecanismo capaz de superar todas las conflictividades sociales y su aparente servicio hacia la armonía y la cohesión social, es decir, desocultar, desmitificar la idea de que el derecho es el mecanismo suficiente para la cohesión social. En este caso, Vollmer y otros autores insisten en que esa idea se ha vendido de una manera tal que se ha vuelto colonizadora de las relaciones sociales y hay que desmitificarla para poder generar descolonización y emancipación social, desde luego reformando unas instituciones jurídicas que no sean colonizadoras, sino subsidiarias de las relaciones sociales. Superar los bizantinos debates con sabor eminentemente técnico, generar conciencia participativa de tal manera que los juristas, óigase bien a esto, asuman un papel que no sea simplemente el de ser agentes del Estado, sino que sirvan realmente de catalizadores de la alteridad y el bienestar social, es decir, sean un verdadero referente de lo que necesitamos socialmente hablando desde el punto de vista de la otredad, de la alteridad, es decir, de reconocer al otro como distinto. Otro presupuesto que destaca es el de modificar las prácticas tradicionales de la investigación jurídica a partir precisamente de lo que propone la teoría crítica y
desde luego haciendo derecho comparado, ir descubriendo qué teorías terminan siendo dominantes, abarcantes y colonizadoras. Por último está pues el tema de proponer el rediseño de la formación jurídica en facultades que no necesariamente se vuelvan marxistas, pero despierten el interés en sus estudiantes porque aprendan el derecho más allá del lenguaje técnico y entiendan que una de las posibilidades de su formación es ser juristas, y para ser juristas pues estamos hablando de sujetos capaces de campear todos los fenómenos sociales, entendiendo que el derecho no dice todo de esos fenómenos y no todo lo que ocurre socialmente se reduce a las instituciones jurídicas. ¿Qué hace entonces la teoría crítica en el derecho? Analiza los sistemas jurídicos observando que, como diría Marx, hay una distinción y una separación entre lo que es la validez formal, como el sistema jurídico mismo, y el factum o el hecho social como formación social. Se mueven en direcciones diferentes. Y esto es lo que diagnostica entonces, o diagnosticaría un teórico crítico, y más o menos lo que algunos enfoques han precisado, digamos que en términos generales. Prêt-à-porter jurídico, ¿qué significa eso? Que el derecho no es sino algo pensado para los operadores jurídicos, para las instituciones del derecho, pero la sociedad no interviene allí, la sociedad ya tiene listos los discursos. Prêt-à-porter quiere decir listo para. Entonces, en este sentido, la teoría crítica dice, no, no puede ser. La institucionalidad jurídica no puede ir de adentro hacia afuera, tiene que venir de afuera hacia adentro, y no podemos permitir más un prêt-à-porter, es decir, un lenguaje que termina socavando las verdaderas condiciones sociales e incluso distanciándose de ellas. Sacralización institucional, la idea es desacralizar todo lo que se vuelve sagrado en la institución jurídica. Dogmática lógico-formal imperante, ius conditum, que es derecho positivo vigente, acrítico, no, fomentar un espíritu crítico frente a ese derecho. Y por último, formación social en contexto de statu quo no transformable, ¿no? La idea es que la formación social es de constante cambio y hay que aceptar su transformación, sus transformaciones, superando toda idea de statu quo como una idea de conservadurismo y de mantener las cosas como están. Como pueden darse cuenta ustedes aquí, la teoría crítica en general y la teoría crítica en particular desde el punto de vista jurídico, pues van a introyectar una lucha que busca superar todo conservadurismo y toda conducta conservadora frente al derecho, infundiendo la idea de una constante revisión para la transformación, es decir, se vinculan teoría y praxis, como lo mostraba en la diapositiva anterior. ¿Qué hace la teoría crítica del derecho en la filosofía del derecho? Nos muestra generalmente cómo los positivistas excesivamente o radicalmente dogmáticos ven la sociedad. Entonces, la ven como ustedes encuentran allí en la diapositiva a través de A, B y C. Primero, la cohesión social se da de manera natural y hay un consenso de valores y creencias generales. Es decir, toda sociedad se organiza como ese marco que ustedes ven allí, que podríamos llamar marco de derechos o marco social de derechos, y todos están dentro de ese marco. Algunos con mayores posibilidades de acción, otros con medianas, otros con muchas, pero en todos ellos imperan las formas de justicia y hay una posibilidad de consenso en los valores y las creencias generales. Esta sería la mirada de una teoría tradicional, una teoría científica en el derecho. B, la garantía, representación y mantenimiento de los valores generales logrados en el consenso es el derecho, las instituciones del derecho. Y el derecho, en últimas, en el C, es una herramienta al servicio de la integración social. Y en la medida en que sea así, no hay nada que discutir. Su propósito es ese y se admite sin discusión. ¿Qué nos van a proponer los teórico-críticos? No, la mirada que hay que hacer realmente es la que ustedes ven allí en la imagen. Hay exclusión social. Y entonces, contrario a lo que mirábamos en la diapositiva anterior, aparecen
dialécticamente un A, un B, un C. A, más que consenso en los valores, lo que haría es valores dominantes, moral vigente de élites. B, las funciones simbólicas del derecho pretenden ser un instrumento de todo para todos, pero no lo logran. Mucho de lo que ocurre en el derecho es más jus ad rem que jus in re, más derecho a la cosa que verdadero derecho en la cosa. Entonces, a eso es lo que llaman ellos retórica irrealizable y apariencia de unidad. Y por último, el mito tecnocrático de la jurídica neutralidad, que supone que el actuar de los jueces y de los operadores jurídicos se da en una completa y absoluta objetividad y neutralidad. Estas teorías dicen que eso no es cierto porque en ellos hay condiciones sociales, culturales y políticas que inciden en lo que hacen, que inciden en sus decisiones. Entonces, como pueden ver ustedes en este recuadro, la idea es que la mirada profunda, como lo propone la teoría crítica, no se quede en un primer plano general, sino que sea capaz de mirar cómo funge realmente la sociedad, cómo se da la formación social. Y como ustedes pueden ver, pues la formación social es una dentro del marco social de derechos y otra en esos millones de sujetos que están por fuera de los beneficios que desarrolla un determinado marco social de derechos, un determinado ordenamiento jurídico. ¿Qué observan los teórico-críticos en el derecho? Los que siguen los lineamientos de la escuela crítica, que generalmente los positivistas clásicos, la razón científica tradicional y el dogmatismo clásico ha dado primacía a los productos desconociendo los insumos, es decir, ha dado prelación al lenguaje en sí mismo jurídico desconociendo el factum, que son los insumos, que es la sociedad misma, como una formación social inacabada, como una formación social rizomática. En muchas escuelas y en muchas líneas de pensamiento, llegó un momento en el que se dio prelación y privilegio al producto, desconectándose de los contextos sociales. Y esa es otra denuncia que van a hacer los teórico-críticos en materia jurídica. Tenemos entonces un análisis que va de lo más particular a lo más general. ¿Cuál es la idea? Que en lo posible los desarrollos teórico-críticos en el derecho partan de la perspectiva de los protagonistas que son la misma sociedad y sus relaciones, sus implicaciones, sus conflictos. Reconocido eso, los operadores jurídicos se vuelven observadores internos que reconocen ese lenguaje y desde luego hacia afuera el mismo sistema de derechos también y parte de lo que ocurre en esos lenguajes y en ese Lebenswelt, en ese mundo de la vida, en ese mundo cultural. Los enfoques más destacados, esto lo provee también Antonio Carlos Wollner, son la crítica legal studies en Estados Unidos, con un tema central que es la complicidad política de los jueces en la práctica judicial, la asociación crítica del derecho en Francia, especialmente el contramanual. Estos sujetos entre el año 78 del siglo pasado y el año 85 decidieron echar a andar manuales como contramanuales, siguiendo un poco de fondo la idea de la contracultura. Si hay un manual de derecho civil, vamos a construir uno a partir de la teoría crítica que será el contramanual. Si hay un manual de derecho laboral, vamos a construir un contramanual que dé cuenta de lo contrario y despierte el interés por la investigación social en los estudiantes. Algo de esto asume México, especialmente en cabeza de uno de los teórico-críticos más reconocidos en el ámbito latinoamericano, que es Óscar Correas. También está el enfoque del uso alternativo del derecho, ius condendum. No solo ius cognitum, derecho positivo vigente, sino ius condendum, uso alternativo y aplicación progresiva del nuevo derecho. Esto es algo que toma mucha fuerza en Italia y en España. Entonces, pensamos el derecho desde abajo, es decir, con las mismas comunidades, y es a partir de allí que nos elevamos a la institucionalidad. La política pública no puede partir de abajo hacia arriba, sino no puede partir de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y ese abajo, pues, es la comunidad misma,
en una fuerza de verdadera participación democrática. Por último, tenemos las tendencias antiformalistas y pluralistas que abogan por un derecho que vaya más allá de los sistemas epistemológicos tradicionales, justnaturalismo y justpositivismo, es decir, una tercera vía que haga posible que el derecho salga del escenario en el que se le podría catalogar de obstáculo al cambio social y pase al escenario del derecho como factor de cambio social. En esta tendencia aparece Elías Díaz, que hace unas construcciones muy interesantes, textos manuales, que van a aparecer especialmente en la década del 80, jugando con ese antiformalismo y ese pluralismo jurídico. Ya llegamos prácticamente a la parte final, que es la que tiene que ver con las influencias receptivas y productivas en América Latina. Yo voy a jugar aquí con un aspecto. Receptores y productores, bueno, emisores y receptores. Los emisores son productores y los receptores somos nosotros. Hay una cosa que juega mucho y que podemos tener en cuenta en esta diapositiva. 1, 2 y 3 suponen que el emisor es el gran productor transnacional de la teoría del derecho, y si estamos hablando de la teoría crítica, entonces en este caso el gran productor es especialmente Europa. Hay un eurocentrismo que echa a andar la idea de una teoría crítica jurídica, especialmente a finales de los años 70 hasta hoy. Hay un receptor fuerte, ¿cierto? Hay un ambiente hermenéutico que también pasa a ser céntrico en la misma Europa. Es decir, la idea de la teoría crítica se va regando por toda Europa, desde luego con alimento no solamente del modelo original de la Escuela de Frankfurt, sino con otras vertientes que ayuden a reforzar el pensamiento crítico. Estamos hablando de la teoría de Althusser, estamos hablando de la relectura que se va a hacer de la filosofía política marxista de Antonio Gramsci. Y desde luego, tanto en emisor como receptor fuerte, esos ejercicios van teniendo su respuesta, su síntesis en las transformaciones sociales. Por último, viene el receptor débil, ¿cierto? No está legitimado propiamente, pero asume esas teorías y trata de aplicarlas acá, que es lo que estaría ocurriendo con los desarrollos que se han venido dando en América Latina, con algunos aciertos y también con algunos desaciertos. Entonces, tenemos productores fuertes, transnacionales, y receptores débiles, entre comillas. Esto lo trabaja mucho Diego Eduardo López Medina en su obra La teoría impura del derecho, precisamente en principio admitiendo que sí hay alguna debilidad, pero después insistiendo en que esa debilidad se vuelve una fortaleza en la medida en que los autores que han representado nuestra teoría crítica en América Latina han logrado algunas transformaciones y en últimas no han hecho el hecho de procusto, es decir, traen la teoría y la acomodan sin más. No, ellos han traído la teoría y la han reacomodado a los contextos sociales nuestros. Ese es un aspecto que vale la pena resaltar. Entonces, a nivel latinoamericano, la teoría crítica, siguiendo todo lo anterior, pues tiene muestras especialmente institucionales, pero hay uno que otro autor que destaca. Por ejemplo, en la Asociación Latinoamericana de Metodología de la Enseñanza del Derecho, que tuvo incluso una revista que se llamaba Contradogmática. En Brasil, la Crítica Legal Studies, que de alguna manera es recetada en la Universidad de los Andes, y uno precisamente de los que destaca ahí es de Eduardo López Medina. El juridicidismo marxista mexicano, que tiene como cabeza rectora a Óscar Correas, el enfoque lingüístico y psicoanalítico en Roberto Gargarella, especialmente en materia penal, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en México, y el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSA, en Colombia, que tiene también un mundo de autores teórico-críticos, digamos que herederos de la Escuela de Frankfurt, porque ella se transfunde y hace eco en muchas visiones teórico-críticas. Algunos se declaran abiertamente frankfurtianos, otros simplemente dicen que son herencia, o simplemente se hacen llamar teórico-críticos. Desde luego, cuando alguien se hace llamar teórico-crítico, inmediatamente
eso siempre nos va a remitir a la teoría crítica de la sociedad, que es la misma manera de mentar la escuela de Frankfurt. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Retorno la palabra a la doctora Mari Lucero y estoy atento a las preguntas que hayan surgido de esta exposición. Agradecimiento especial, doctor Cárdenas, por tan interesante conferencia que realmente pues da alegría, da gusto oír tan profundos conceptos, tan cimentados en lo que es esta escuela de Frankfurt. Vamos al tema de las preguntas, doctor Cárdenas, y la primera es: ¿la teoría crítica no podría convertirse en otra dogmática con pretensiones de formalismo universal en versión marxista? Gracias, doctora. Es usted muy amable. Ese ha sido uno de los ataques que se le ha dado a la teoría crítica en versión jurídica o a la escuela de Frankfurt en versión jurídica, que mucho de lo que dice termina generando una posición que podría al final volverse universalista y absolutista. Sin embargo, lo que recogemos en varias expresiones de esa teoría crítica es que ellos admiten la idea de revolución como constante cambio. Digamos que en estas escuelas y enfoques está presente una idea con la que jugaba mucho Trotsky cuando Stalin llega al poder. Trotsky le dice a Stalin: acuérdese que la revolución tiene que generar nueva revolución y nada de lo que nosotros hagamos puede ser definitivo y para siempre. Admitirá transformaciones. Entonces la respuesta que se ha dado a esa pregunta es esa. Además, porque la teoría crítica en sí se entiende como un metalenguaje, una metaciencia, una metateoría, perdón, no como una teoría que absorbe todo, sino como una metateoría en cuyo seno se vinculan otras formas de teoría crítica que acogen algunos elementos de la escuela de Frankfurt o en su primera generación o en su segunda generación. Entonces, ellos van a insistir en que esas teorías no son acabadas, son inacabadas y tienden a ser postulatorias, es decir, no van sobre verdades absolutas, sino sobre situaciones que pueden ser, pero son susceptibles de transformación. Y esto se encuentra mucho en el lenguaje de Habermas, en su gran obra de Filosofía del Derecho, Facticidad y Validez. Muy bien, doctor Cárdenas. La segunda pregunta: además de los desarrollos teóricos que sobre teoría crítica se han dado en América Latina, ¿qué evidencias podrían corroborarse en materia de praxis y transformación real y efectiva de los sistemas de derecho? Bueno, hay unos ejemplos, mencionar por ahora uno, digamos más o menos reciente, en materia laboral. Es descrito muy interesantemente por Carlos Rodríguez, docente de la Universidad de los Andes, y por Aventura de Sousa Santos, hablando de cómo la explotación laboral que venía propiciando Nike a través de las maquilas en Guatemala comenzó a ser atacada por unos discursos sociales, como decía al final de la charla, partimos del derecho desde abajo hacia la institucionalidad. Entonces se crearon unas redes que se van a hacer llamar redes transnacionales activistas. ¿Cuál es la idea de estas redes? Comenzar a despertar un interés por el modo como Nike venía explotando a muchas comunidades en Guatemala y no recuerdo en qué otra parte de Latinoamérica a través del negocio de la maquila, jugando incluso con la idea de contracultura, es decir, haciendo propagandas en contra de Nike. ¿Qué le tocó a Nike? Llamar a los activistas que promovieron esto, ¿cierto? Y negociar. ¿Qué se negoció? Un código de conducta. Por encima incluso de las orientaciones o de las directrices que señala la OIT y por encima de los códigos sustantivos del trabajo que conocemos. Entonces, esa idea del código de conducta se volvió en un elemento clave, algunos lo llaman de derecho blando, pero un elemento clave para ponerle un poco de coto a la explotación laboral que hacen algunas transnacionales en el mundo. Y el ejercicio provino pues de ese
esa doble dinámica entre teoría y praxis. Esa es la situación. Esa podría ser un ejemplo, doctora. Perfecto, doctor Cárdenas. Tercera pregunta. Desde el punto de vista epistemológico, ¿cuáles serían los enfoques investigativos más destacados para el logro de la emancipación y descolonización que pretende la teoría crítica? Bueno, para mí el primer enfoque es el del máximo representante de la segunda generación de la escuela crítica, que es precisamente Jürgen Habermas. Ese voluminoso texto de Practicidad y Validez hace un esfuerzo por hablar de la reconstrucción interna y externa de los sistemas de derecho, teniendo en cuenta que la base efectivamente tiene que ser social, con un despertar de conciencia que nos obligue a desarrollar una libertad verdaderamente de calidad, es decir, un verdadero uso de la razón pública, que supone una educación, y la teoría crítica va a insistir mucho en eso: educar para la emancipación, y en el sentido jurídico, educar para la emancipación de las instituciones jurídicas que no cancionan con la vida social real, para fundar unas que sí lo hagan. Y esa propuesta, si no ha tenido una transformación material concreta, ha servido de todas maneras de referente inspirador para ir generando progresivamente algunos cambios. Yo me atrevo a decir, esto sí es una cuestión netamente mía, que la última versión que hoy tenemos, por ejemplo, sobre la conciliación, no está precisamente enmarcada en un requisito de procedibilidad sin más, o en un asunto de despachar, de descongestionar despachos judiciales, sino que la propuesta, sobre todo en la ley 640 del año 2000, es lograr escenarios de acomodación social en los que la gente no se vaya directamente a los golpes o a la violencia. Es decir, se busca mermar un poco la conflictividad social a través de la conciliación. Y yo diría que el espíritu de esa idea proviene de ejercicios como este, de pronto de Habermas, pero de pronto de otros autores también. La idea de reconocer nuevos derechos sociales fundamentales, de alguna manera tiene su origen en estas reflexiones teóricas, no solamente de Habermas, también de alguien que hace eco a Habermas sin declararse abiertamente frankfurtiano o heredero de la escuela. Estoy hablando de Robert Alexy, que eleva la teoría habermasiana al discurso ya de los jueces y de las altas cortes. Perfecto. Nuestro agradecimiento especial al doctor Robinson Ari Cárdenas Sierra por su generosidad al compartir su conocimiento y experiencia y darnos a conocer los aspectos más importantes con los que la Escuela de Frankfurt contribuyó al pensamiento filosófico y a las ciencias sociales del siglo XX, desde el carácter crítico de la teoría, abordando de forma clara las líneas generales que caracterizaron la producción teórica de la Escuela de Frankfurt y cómo ella ha influido en la reflexión crítica, en el pensamiento crítico actual de las diferentes áreas de las ciencias sociales, como lo es el derecho, la sociología, la politología, la psicología, entre otros. También un agradecimiento especial a todas las personas que se han conectado a esta conferencia entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia, así como nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Los invitamos también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, en donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y como siempre queremos terminar con una frase alusiva a este apasionante tema de la filosofía de Erich Fromm, que dice: el hombre moderno vive bajo la ilusión de saber lo que quiere, cuando en realidad desea únicamente lo que se supone socialmente ha de desear. Un feliz resto de día para todos y para todas. Muchas gracias.